Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Con el gusto de siempre le damos la bienvenida a una emisión más de Periscopio en este viernes. Y hoy nos acompañan aquí en el panel, licenciada Damina Márquez, bienvenida. Gracias, René. Muchas gracias por la invitación. Y usted ya lo conoce, José Manuel Miranda, estaba de vacaciones, pero ya está de regreso aquí. Ahí andábamos, pero allá estamos aquí. Gracias, muy buenas noches. Pues un tema de suma importancia y que esta semana ha dado mucho de qué hablar. Primero, lo lamentable allá en Guerrero. Un grupo musical acudió a tocar a una fiesta y después los integrantes aparecieron muertos. Se habló de primera mano de un accidente carretero, pero después se dio a conocer que habían sido ejecutados por el crimen organizado que reina allá en esa zona de Guerrero. Pasaron los días, Adamina, José Manuel, y de repente todo el mundo se sorprende porque vemos a niños armados, con rifles, dispuestos a enfrentar al crimen organizado en esa zona guerrerense. ¿Qué está pasando? De nueva cuenta, las comunidades comienzan a armarse. Llama la atención a Damina Márquez que esto esté ocurriendo no solamente en Guerrero, pero vamos a citarnos en ese punto. ¿Qué ocurre? Claro, bueno, esa es una situación que se viene viviendo en muchas regiones del país, también en Guerrero, pero no es nuevo. Que la gente, que la comunidad se arme para defenderse de los grupos del crimen organizado que en Guerrero pululan, es algo que no es una novedad. A lo mejor para los habitantes de otras regiones del país que no están enterados de la cotidianidad de lo que sucede en Guerrero, quizás sí, pero para los habitantes de Guerrero y sobre todo de este municipio de Chilapa es la vida común de los habitantes de este lugar, ¿no? Defenderse porque no ha habido la posibilidad, no han encontrado la manera de hacer que el gobierno les dé seguridad a ellos y a sus hijos ante los grupos del crimen organizado. Y ante eso ellos se ven obligados a armarse y decir, aquí yo voy a hacer justicia con mi propia mano, que no está bien, pero es una realidad que pasa en el país. Es algo descabellado lo que menciona Adamina, José Manuel, porque estamos hablando de niños que bien pudieran estar en escuelas. Sabemos que la situación es complicada en esa zona de Guerrero y que hoy, lamentablemente, los orillan a armarse y defenderse del crimen que reina, que priva en esa zona, que ha sido por años, ¿no? Sí, desde luego. Hay que recordar que esta situación, y coincido plenamente con nuestra compañera Damina, no solamente no es nuevo, sino que la manera de manejarlo es justamente la misma de siempre, es decir, despreciar la necesidad de la población, no reconocer que este estado es uno de los 3, 4 más pobres de lo que es el país, nuestro querido México, y que definitivamente no hay un impulso a programas de desarrollo regional. Ese es el grave problema. Cínicamente, los dos personajes que casi siempre están en la palestra, que es Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, hacen declaraciones verdaderamente desfachatadas. Cuando, por ejemplo, Durazo dice, adultos irresponsables que arman a niños. ¿Irresponsables ellos? ¿O el gobierno que no los protege? Una. Dos, hablan como si los jóvenes anduvieran en la calle tranquilamente y decidieran, quiero ser sicario, quiero dedicarme al trasiego, quiero dedicarme a la siembra de amapola, déjame ver en qué me especializo, ¿no? Esas declaraciones, José Manuel, por ejemplo, de Alfonso Durazo, muestran pleno desconocimiento del tema y del cómo vive la gente. Amigo, yo no diría desconocimiento, es un cinismo pleno. Claro. Es un cinismo pleno. Esta situación, en otro país, después de esa declaración, lo cesarían de inmediato. ¿Por qué? Porque no es posible que después de que medio México sabe la realidad, porque la vive, Claro. la vive, bueno, este señor simple y sencillamente ahora acuse a los adultos de armar niños. Bueno, dice, bueno, ¿y por qué los niños?
Porque ya no hay jóvenes. Claro. Los jóvenes han sido levantados por el crimen organizado. Obligados a trabajar en sus filas, ¿no? Entre que el grupo, que los ardillos, que los rojos, que Guerreros Unidos, se los han ido robando. Pero no solamente eso, en los enfrentamientos entre el crimen organizado, los grupos de producción de droga en el Estado y las policías comunitarias también han dado bajas importantes en la población de estos municipios, de tal manera, pues no solamente que los jóvenes o ya adultos jóvenes se han unido a las filas del crimen organizado, sino que ya no existen esos jóvenes. O sea, han fallecido, los han asesinado, los han secuestrado, los han levantado, han huido de esas comunidades los que han podido y los que no se tienen que enfrentar a esa realidad todos los días. Es decir, tienen que tomar una decisión también ellos. O aquí nos defendemos, o nos unimos al crimen, o qué, estamos a la expectativa, ¿no? Porque la autoridad no se hace cargo de la seguridad de esas personas. Claro, ¿qué procede? ¿Qué procedería más allá del discurso que yo creo que la gente está cansada, sobre todo la gente de Guerrero, José Manuel, que tiene que hacer el gobierno federal, porque es una célula criminal la que opera los ardillos, que no es de reciente formación, tiene varios años realizando actividades ilícitas en esa zona, matando gente, secuestrando, levantando, dedicándose a la producción de la droga, y el gobierno parece ser que desconoce todo eso. No lo desconoce, y así lo data las propias autodefensas que están allí y que han acusado, bueno, la política estatal está de esta manera. El fiscal, lo primero que salió a decir era que había sido un accidente. Así es. El asunto. Sin cuestiones de peritaje, sin cuestiones de conocimiento del caso. Sí, porque los camiones acabaron desbarrancados, supuestamente. Una camioneta fue desbarrancada, pero antes torturaron y decapitaron y mutilaron a los integrantes de la camioneta que se fue por abajo, aparte de que incendiaron ese vehículo. El otro fue incendiado y los mataron con armas blancas, 5 y 5. Eran 10 en total de un grupo musical de esta región. Desde que tú tienes a un fiscal respaldado por su gobernador, Héctor Astudillo, diciendo que el asunto fue un accidente. Vamos, desde ese momento esa es la política que tú estás implementando hacia la población. Era para eso salir del paso la declaración. Sí. Para dar algo a los medios. Exacto, pero lo que le están dando no solamente es una mentira que ya ellos están obligados a reconocer posteriormente en un análisis ya a futuro, ¿no? Porque ahora decir, sí, entonces sí, los hicieron así. Lo que le acabo de decir, lo que pasó, fue una declaración del fiscal posterior. O sea, vamos, ¿cómo te atreves a decir una cosa, después tú te desdices, te desmientes y ahora das otra versión? La situación esta que es bien importante. Parece que los mexicanos no tuvieron memoria. Hace 100 años, en el Porfiriato, había un fenómeno llamado los esclavos de Yucatán. En las urbes o en algunos lugares muy poblados se raptaba con engaños a gente que los obligaban a trabajar en las plantas enequeneras de Yucatán. Es decir, los secuestraban para que trabajaran en esas plantas. Claro. La gente duraba entre 8 y 9 meses aproximadamente. Hoy día, los cárteles de la droga en todo México secuestran jóvenes y los obligan a sembrar, por ejemplo, para el caso de Guerrero, que está en la costa, digo, en la montaña baja, la especialidad es amapola, de la cual sacan la heroína. Los obligan a plantar amapola, o los obligan a hacer el que es el trasiego, o los obligan a ser sicarios, o los obligan a ser halcones. Los obligan, no les preguntan. Entonces, cuando viene el presidente Andrés Manuel López Obrador a decirme a mí como ciudadano, no, es que con el programa social de Jóvenes Construyendo el Futuro, los estamos alejando de las malas prácticas, de las drogas, de la no sé qué. Pues señores, no le están preguntando, ellos llegan y se los roban a los chicos. Y si en este caso estamos viendo niños armados y que eso fue precisamente un golpe mediático por parte de las autodefensas para que digan, vean lo que está pasando aquí, no es tanto para enorgullecerse, sino para dar una alarma mundial de que en México las cosas están pésimamente mal. ¿Sí? Entonces, ese es el detalle, hay que ver el mensaje, no nada más el hecho. Claro, porque más allá de armar
a los niños, para atraer los reflectores, esas comunidades, se ha convertido en una necesidad para sobrevivir. No creo que sea para atraer los reflectores, o sea, creo que ya es un acto de desesperación. Claro, Es claro. un acto desesperado de estas comunidades porque además, ¿a quién más van a acudir? Ya no tienen jóvenes, ya no tienen adultos, ya lo único que queda son los niños de 8 o 15 a 15 años, que son los que vimos todos en estas fotografías, y pareciera un poco como un acto del medievo, ¿no? Cuando te armaban para ir a defender... Sí, una especie de los cruzados, De ¿no? cruzada, exactamente, una especie de cruzada así de, pues es lo que hay, ya no hay más, y te toca defender lo que... O por lo menos autodefenderte, ¿no? Pues lo que ellos consideran que es suyo, ¿no? A los integrantes de la familia que te quedan. Claro. No, y a ellos mismos, para que no se lo roben. Esa es la declaración de David Sánchez Luna, del coordinador de las autodefensas, que no están reconocidos por lo que son el gobierno federal, porque aparte, Alfonso Durazo dice, reconocemos las policías comunitarias en donde hay usos y costumbres, por tradición, por historia. Pero es Pues hacerse resulta un que lado, usted- sí, es está hacerse usted un lado. asistiendo a la sí, historia en claro. donde México está siendo masacrado, y de ahí nace precisamente algunas prácticas que con el tiempo se hacen costumbres. Sería delicado, ¿no? Hacer esa aseveración que por uso y No solo costumbre delicado, armes Es que a es los niños. alarmante, es que es preocupante Claro. porque es hacerse un lado de la responsabilidad que sí les toca, que les corresponde darle seguridad a la gente y decir, bueno, es que es usos y costumbres, no. O sea, es que tienen que garantizar, si la población ha optado por hacer justicia por su propia mano, es porque nadie le hace justicia. En Exactamente. Guerrero, la probabilidad de hacer justicia es del 0.2%. No solo en de- Guerrero, en muchos otros lados. pero muchos otros el lados. dato Pero es específicamente es exacto. exacto. Ahí. Claro. Por ejemplo, hace cosa de 2 días salió una estadística en donde Alfonso Durazo así como que se viste de héroe diciendo, por primera vez en 5 años, los homicidios, porque ni siquiera en el homicidios feminicidio, dolosos. los homicidios dolosos han bajado. Es decir, Guerrero de ser la entidad, pasó a la 7ª en criminalidad en esta cuestión. De que en el 2018 eran 2.200, ahora el año pasado fueron 1.500. Y eso parece que es un logro. Es un alivio para las autoridades, para el gobierno. Para ellos no sé cómo lo estén tomando, que están hasta holgoriosos, pero el problema está en que a la población eso no le dice nada. Exacto. O sea, no se trata de los números por números, se trata de qué respuesta le estás dando a toda esa gente para que se eviten este tipo de prácticas. Claro. Ahora, se ha denunciado que el gobierno estatal conoce perfectamente las células delincuenciales, pero no hace nada por detenerlas. Regresamos con ese tema, José Manuel. Vamos a ir a la pausa. Entre 6 y 16 años de edad tienen estos niños y adolescentes que ahora formarán parte de las Fuerzas Armadas Comunitarias allá en Chilapa. Dejo la pregunta al aire. Al regreso, Damina, vamos a ver qué está pasando con estos programas que se anunciaron por parte del gobierno federal. Parece ser que allá en Chilapa simplemente pues no han llegado. Mira, sí están llegando los grandes programas sociales, pero yo quisiera hacer, ya que vamos a la corte, una puntualización justamente hecha por políticos de Guerrero sobre otros programas que antes se hacían y el gobierno federal los suspendió. Vamos a la pausa, regresamos aquí a Periscopio. Tenemos la combinación perfecta. Experiencia, Juventud, Dinamismo, pasión y emoción. Todo en un mismo lugar. Más rápido. Más alto. Más fuerte. comparte con nosotros la adrenalina deportiva del Espartaqueada 2020. Solo por Canal 6. espéralo.
Bien, estamos de regreso en Periscopio. Gracias por acompañarnos. La gente nos puede seguir por el 71 de Easy. También por internet a través de nuestra página oficial www.canal6tv. Redes sociales, ¿en dónde te sigue la gente, Damina? En Ada Márquez, en mi Facebook y también en Twitter, Ada Márquez igual. José Manuel. Nos pueden seguir en la plataforma Facebook como José Manuel Miranda, en nuestro sitio de fuegoynieve.com o en su fanpage en Facebook también de Fuego y Nieve. Bien, el tema que estamos tocando esta noche, los niños armados de Chilapa, Guerrero. Por la situación que prevalece de inseguridad, el crimen organizado parece ser que es quien manda y el gobierno federal se cura en salud diciendo que la responsabilidad es de los papás de esos niños que hoy día toman las armas en sus manos para defender a sus familias. Hablábamos antes de ir a la pausa, José Manuel, de estos programas que anunció el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se supone un niño de 6 a 16 años debería de estar en la escuela y no con un fusil en las manos, tratando de defender su vida y la de sus familiares. Hay que recordar que los grandes programas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para él son el haber doblado el recurso de los adultos mayores, elevado al doble. La otra es básicamente los jóvenes construyendo el futuro, que es a lo que le apostó inmensamente, diciendo que con eso a los jóvenes los iba a atender. Básicamente esos programas. Hay muchos más, bueno, no muchos más, hay varios más, pero que no han tenido el impacto de estos dos. Es decir, al presidente le importan mucho los adultos mayores y los jóvenes, según su política. Los niños no. Los niños no. Los niños no le importan al gobierno federal y hay que decirlo de la siguiente manera. Imagine usted, yo veía en la mañana un cartón precisamente en donde eran 3 imágenes, un niño en una camilla de hospital en donde decía, bueno, le faltaba el medicamento para cura del cáncer. Otro problema muy serio. El otro estaba viendo, justamente, era un niño migrante viendo a la Guardia Nacional cómo lo iba a atacar. Y en otra imagen, precisamente un niño de Chilapa armado. Esas 3 imágenes nos vienen a dar cuenta perfecta, gracias a la maestría de este monero, de lo que está sucediendo con la población infantil. Es decir, se habla de todo menos de los niños. Y cuando van y golpean la puerta al presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces sí, ya viene la reacción. Pero en todo un año no se habló de los niños. El caso de lo que mencionas de golpear la puerta fue por los niños, los papás de los niños que padecen cáncer. Sí, que no hay medicamentos que no, para atenderlos. No, que sí hay, pero que no los piden, según dice las autoridades del sector fíjate, salud. hay incluso esa cuestión que enarbolaba el presidente, es que había una mafia para esta cuestión, digo, de un tantito, pero nada más para que usted cómo es la construcción ideológica. Había una mafia a la cual ya se le acabó el negocio. Y en las redes sociales lo tunen de manera increíble. Le dicen, bueno, si ya se acabó el negocio, entonces ¿por qué no hay medicamentos? Si ya se acabó la mafia, ¿por qué no hay medicamentos? Si ya esto, ¿por qué no hay medicamentos? Y una especialidad del gobierno federal es echarle la culpa a medio mundo, menos ellos. ¿A qué me refería hace rato con el asunto de los programas sociales que suspendió el gobierno federal? Bueno, en Guerrero era sujeto de beneficio de programas de recursos extraordinarios para programas sociales que implementaba el gobierno del estado, por emergencia para combate de la pobreza o para desarrollo regional. El año pasado y no se les otorgó un solo peso a ese tipo de programas. Los programas sociales que están implementando son centralizados desde un escritorio de la Ciudad de México y no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Claro. No puedes equiparar a la Ciudad de México con un programa que es lo mismo que en la montaña de Guerrero. Sí, de por sí, ese tipo de programas, Adamina, aunque dice el gobierno federal, dejaron de ser asistencialistas, dejaron de ser de compadrazgo, que la realidad es otra, hay mucha gente decepcionada con esos programas, pero tal pareciera que no serán esos programas llevados a Chilapa para resolver el problema de inseguridad. ¿Qué pasa ahí? No, es que además de lo que mencionabas, no solamente los programas que dejaron de
de funcionar del sexenio pasado a esta administración, sino también que los que ya están, según funcionando en esta administración, no han sido operados de tal manera que los apoyos y el recurso sí llegue a las comunidades. El año pasado vimos, por ejemplo, manifestaciones campesinas más o menos numerosas en Guerrero, porque ni los campesinos, Guerrero es una población mayoritariamente campesina, en Chilapa, por ejemplo. Y ese es otro apoyo que incentivaría pues el recurso que llega y así el recurso con el que se sustentan las familias, pero que no está llegando a la población, que no está siendo útil pues esos programas porque no llegan, ¿no? Ya no digamos eso que es lo más básico, no otras cosas como la seguridad, pues que no se opera pues en Guerrero, de tal manera que, como ya lo decíamos, se tiene que ver obligada a la población a armarse pues para defenderse, y el gobernador del estado se lava las manos, ¿no? Claro. Se lava las manos, claro. Totalmente, decir, es un problema que viene del gobierno federal, sí, sabemos que los recursos han disminuido, pero el gobierno pero la seguridad le compete a él de primera mano, ¿no? Exactamente, o sea, pero ¿y tú qué haces, no? Tú formas parte de un nivel de gobierno que también tiene que actuar en consecuencia con los problemas locales, con los problemas estatales, y no se ve que esté haciendo eso el gobierno del gobernador priista de Guerrero, ¿no? Que ya sabemos que, pues, a lo mejor o posiblemente, seguramente, como sucede en otros estados, también le hayan recortado los recursos precisamente porque no es del partido del gobierno en el poder, ¿no? Del mismo partido del gobierno en el poder, pero de todas formas tendría que actuar, tendría que intervenir, tendría que accionar la política estatal de tal manera que sí se viera mayor seguridad, siquiera mayor preocupación ante esta realidad, ¿no? Y no se ve eso. No se ve. Desde otros problemas que hemos visto el año pasado en Guerrero, como este de los campesinos, no se veía una actitud de querer resolver, de querer intervenir, claro. de decir, bueno, no tengo recursos, pero voy a interceder para que desde la federación, cuando se discute el presupuesto, se bajen los recursos para que tengamos la manera de poder resolver estos problemas. En el caso de los campesinos, a los campesinos. Y en el caso de seguridad, comprar equipar de mejor manera a las policías, aumentar el número de policías, profesionar a la policía, etcétera, etcétera. O no hacer nada, ¿no? En ese no caso. hacer nada. José Manuel, esperamos que el gobierno haga algo. Es una pregunta tal vez que tú me podrías responder, pues eso pregúntale a Alfonso Durazo o pregúntale a Andrés Manuel, pero desde tu punto de vista, va a tener que ocurrir lamentablemente una tragedia, que el día de mañana espero que no estemos hablando de niños armados de Chilapa que fueron abatidos por el crimen organizado para que el gobierno actúe, o qué es lo que se tiene que hacer. Mira, hay que recordar. Los niños que aparecieron en el video y en las fotografías son 19. Así es. Nada más. No tenían más. El asunto no es de que estos 19 niños vayan a ser abatidos. Acuérdate que eso se originó, este escándalo mediático se originó porque asesinaron a 10 personas adultas. No, claro. ¿No? Y ya asesinaron a miles. No, también había menores de edad. Había menores de edad en ese grupo que asesinaron, ese grupo musical. Además se dice que fue una venganza. Lo que haya sido, pero que finalmente, bueno, la declaración del gobierno estatal fue desafortunada. En el sentido, a mí me queda un sabor verdaderamente amargo en la boca al conocer las declaraciones de Alfonso Durazo, específicamente el personaje que hablas, cuando dice, vamos a revisar el asunto de la policía comunitaria, como si ese fuera el problema. O sea, él no sabe distraer igual que su jefe. Y él dice, vamos a revisar el problema de las policías comunitarias, porque eso no corresponde a un uso y costumbre, no hay tradición. Como diciendo, si cubren los requisitos, los dejamos. Sí, y ya arreglamos el problema. Y ya arreglamos el asunto. O sea, es una verdadera falta de criterio, ya ni siquiera de conocimiento, sino falta de criterio al momento de hablar. Si no tienes algo bueno que decir, mejor cállate, ¿no? En ese sentido para Alfonso Durazo. Y no lo hemos dicho esta vez nada más, han sido más. La cuestión que aparte de esto, Adamina decía, Héctor Astudillo es priista, sí. Hay analistas que yo he escuchado, y no han sido pocos,
que dicen, están dejando que el gobierno estatal se pudra en una serie de cuestiones para que en las próximas elecciones, que me parece que es el año que viene en Guerrero, justamente triunfe el partido que ellos quieren, que es Morena. Muy delicado que el triunfo se lo debas Negociaron. a la vida de tanta gente. Pero lo peor de todo, que quien está encabezando las encuestas en Morena para apuntalarse como candidato, han hecho muy malas gestiones en el puerto de Acapulco. O sea, ni siquiera eso. Porque aparte hay que decir, para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Guerrero significa Chilpancingo y Acapulco, nada más. Todo lo que es parte de la Costa Grande y la Costa Chica Guerrero no existen. Y no menos existen la los pueblos montaña, de la ¿no? montaña. Estamos hablando de, por ejemplo, Atoyac de Álvarez, ¿no? O sea, cuando tú te vas ahí, hemos estado ahí en ese lugar y la verdad es de que sí da escalofrío porque volteas y nada más escuchas el aire desde arriba. No ves absolutamente más nada en el sentido, vamos, de que la gente se tiene que hacer de sus propios recursos como puede, se tiene que defender como puede, tiene que vivir como puede. Imagínate, en el tiempo que yo estuve no había crimen organizado como ahora, Claro. pero imagínate cuando de repente ves pasar camionetas armadas o con tipos armados encima que vienen por ti. Esa es una situación verdaderamente crítica, es una realidad que ojalá usted no la conozca de verdad, se ponen los pelos de punta con ese tipo de cuestiones y la verdad es de que sí es muy importante señalar que el gobierno federal está viendo a Guerrero, y no nada más a Guerrero, a Chiapas, al asunto de la migración, con otros ojos, con unos ojos diferentes del ciudadano. Resulta que ahora incluso ahora hasta FIFI, que es aquel que se queja que porque la política federal no está acorde a su realidad. Hablábamos hace mucho de quién era el contrapeso de Morena, quién era el contrapeso de Andrés Manuel. Pues resulta que el contrapeso, como dice Sabino Bastidas, pues es la terca realidad. Claro. Nos queda un minuto y no quiero pasar por alto esto. Adamina, no he escuchado pronunciarse a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión de los Derechos Humanos está en otro rollo, Porque está metida en los problemas se de supone que si la estás Cámara de viendo niños Diputadas. armados en tu país, Claro. de inmediato tienes que reaccionar a ello. Claro. No he escuchado a doña Rosario. Ayer le preguntaron cuando subió a su camioneta en el estacionamiento, ¿qué opina sobre los derechos? La señora nada más Es que está se rió. metida en proteger a su partido político, bueno, al partido que le impulsó, no es su partido, pero al partido que le impulsó a llegar a los derechos humanos en la Cámara de Diputados. Ese es el rollo que trae ahorita Sí, apenas estuvo ahí la señora compareciendo. Piedra, sí. Hay una ahí caricatura está. genial, el día de hoy Sí. también aparece, en donde hay una roca, fíjate, se llama Piedra, Sí, es así una se apellida roca la señora. que le ponen una peluca encima, así como anaranjada, roja, y le ponen CNDH. Así, dice, y Es aparte que como muda. tal, o sea, está actuando, o sea, no se mueve, como Exacto. una piedra, no se mueve. O sea, la alusión es precisa porque Claro. en efecto parecería Claro. que la pusieron y ya, ahí se quedó, no, ni para un lado, ni para Que es- otro, ni que- para bien, que ni para es mal, ni para atrás, indolente, nada. que no reacciona, que Exacto. pase lo que pase en este Impasible, país. nada. Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos las cosas están bien. Pues llegamos al final de Periscopio, agradeciéndole como siempre por habernos acompañado. Adamina Márquez, Muchas gracias, René, por la invitación. José Manuel Miranda. Muy buenas noches. Próximo miércoles ya estará aquí de vuelta mi compañero Julio César García. Pásela bien.